Y además con una media beca que iba a durar solamente un año, $174 para un año mensual era nada. O sea, mi futuro era muy incierto. Bueno, ¿qué hacemos? Mi esposa muy devota dice, vamos a hacer algo, vamos a rezar, vamos a la Virgen de Guadalupe, a la Basílica de Guadalupe, un rezo profundo, con sentimiento. Una señora bien simpática y todo, se acerca y me dice, usted me ayudó la otra vez en emergencias, me dice, yo he venido a agradecerle, me dice, y me da su tarjeta. Me dice, yo sé que usted no es de aquí, que está con una beca bajita, ¿y cómo sabe tanto? Me dice, yo soy la jefa de becas, yo no le puedo dar a usted la beca, pero su esposa está en medicina o está en bioquímica, pues le damos a ella la beca. Y le dieron la beca por 2 años. O sea, la señora era mi angelito. O sea, yo le ayudé a una persona sin saber quién era y la persona me ayudó el doble. Luis Guayar Caballero es un médico cardiólogo que hoy, con más de 3.000 operaciones realizadas y 30 años de experiencia, hoy viene a este quirófano que es Doy Fe y nos abre su corazón y nos cuenta historias maravillosas de su carrera y de su vida. Bienvenidos a Doy Fe. Bienvenidos a Doy Fe. Hoy estamos honrados porque contamos con la visita del doctor Luis Alberto Guayar Caballero, médico cardiólogo. Luis, bienvenido. Gracias. Un gusto tenerte entre nosotros. Y quisiera que empecemos por ese milagro que ocurrió, cosas seguidas a tu llegada a México. Claro que sí. Bueno, primero gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes y contar un poquito algo diferente a medicina, ¿no? Algo diferente. Bueno, les comento. Yo estudié en Bolivia, en La Paz. Hice mi básica aquí, 6 años, y después hice una especialización en Bolivia, que es la medicina interna, claro, en el Hospital General, en el gran Hospital General, que te da muchas alegrías y también muchas dificultades. Y después me fui a México a hacer la especialidad. Antes de irme a México yo estaba casado 3 años, y con mi esposa, una gran persona, una gran mujer, intentábamos tener hijos y no podíamos. Bueno, muchos intentos, tratamientos, estudios y demás. Bueno, al final se da, sale, se embaraza y justo me sale al mismo tiempo, como si fuera con el pancito bajo el brazo, la aceptación a México y al Brasil al mismo tiempo para hacer la especialidad de cardiología, mi segunda especialidad. Entonces nos vamos los dos a México, decidimos ir a México por 1000 razones y bueno, todo fue terrible al llegar a México porque se atrasaron 13 días en darme la visa. Y los 13 días que yo me tenía que haber presentado en el hospital, cuando llego allá me dicen, lo sentimos mucho, su plaza ha sido tomada porque no sabíamos si usted venía o no. Así que lo sentimos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Intente al año. Ah, no es fácil intentar al año. Y yo estoy aquí, tengo que hacer algo. Claro. Y paralelamente empiezan a haber problemas y mi esposa, el embarazo deseado, empieza a tener problemas y al final tiene un aborto espontáneo. Ah, Lo perdió al bebé. Entonces yo estaba sin bebé, sin hospital y con todo terrible. Y además con una media beca que iba a durar solamente un año, $174 para un año mensual era nada. Claro. O sea, mi futuro era muy incierto. Bueno, ¿qué hacemos? Mi esposa muy devota dice, vamos a hacer algo, vamos a rezar, vamos a la Virgen de Guadalupe, a la Basílica de Guadalupe, un rezo profundo, con sentimiento. Rezo profundo, los dos, abrazados. Sí, entre los dos, y además con sentimiento. Llorando, que sea. Sí, con mucho sentimiento. Y vas a creer que todo cambió. Bueno, fue Dios, ¿no? Claro, sin duda. Todo cambió. Al día siguiente me llaman y me dicen, mira, hay un espacio. Hay varias deserciones justo a las 2 semanas de las especialidades porque es muy duro. Y entonces me dicen, hay este hospital, ¿por qué no te presentas? Casualidad. Claro, de una. Mi esposa se puso mejor. Yo fui al hospital, espacio era para mí. O sea, yo entré, al día siguiente ya estaba trabajando, ya estaba haciendo la especialidad en ese hospital. Era un hospital también del Seguro Social, muy bueno, al que le debo mucho y además que encontré muchos amigos. Hospital 1 de Octubre del Instituto de Seguridad Social del Estado.
Sí, ahí es donde hice la especialidad de cardiología. Era un hospital no muy grande. En México. En México. Una vez me contaste que ahí fue que hiciste turnos de hasta 48 horas. Exactamente, sí. Lo que ocurre que eso cambió mi vida, o sea, me dieron la segunda oportunidad. Había perdido un bebé que estaba muy deseado, pero me dieron la oportunidad de hacer la especialidad y no tenía que volver a Bolivia con las manos vacías. Igual no me iba a volver porque yo soy muy luchador. Íbamos a intentar con la esposa todo lo que se pudiera. Claro. Y casualmente entro al hospital, me va todo bien, empiezo bien, muy duro. La especialización en medicina y en cardiología y en todas las especialidades en México y en otros lugares es muy vertical. O sea, todo es de arriba abajo. O sea, el de tercer año es el de tercer año, el de primero es el de primero. Entonces, ni bien llegas, guardia de castigo, ¿qué haces esto? El otro, no estudiaste, guardia de castigo. Y así te la pasabas 2, 3 días en el hospital. Claro, sin dormir. Sin dormir. Pero trabajando y haciendo lo que me gusta. Y ganando experiencia. Ganando experiencia, pero claro, a un costo muy alto, ¿no? Pero experiencia, mucha experiencia. Y casualmente fue el segundo milagro que sucedió en ese mismo hospital. Por eso digo que fue una maravilla ese lugar. Un día estaba yo de turno. Los turnos son terribles. La cantidad de gente que hay es inmensa. Es cualquier cantidad. Entonces, llegan a los turnos, pero en cantidades así, en camión decíamos nosotros, llegan en bola. Y un día de esos estaba en un servicio de urgencias y había una señora en una esquina con el brazo así todo lastimado y con un yeso mal puesto además y muy adolorido. Y le hablaba a un médico y no le hacía caso, le hablaba al otro y no le hacían caso. Bueno, resulta que esa señora se acerca a mi consulta y me dice, disculpe doctor, ¿me puede ayudar? Dígame en qué le puedo ayudar. Le digo, pues me tienen que hacer una valoración preoperatoria y nadie me la quiere hacer. Y si no me la hacen hoy, me van a tener que operar de aquí una semana porque la programación está muy larga. Yo le digo, si me espera a que atienda al siguiente paciente, yo la hago meter en el sistema, porque todavía hay que meter al sistema, no cualquiera podía entrar. Y la señora no estaba en el sistema. Entonces la hago meter al sistema y la señora, bueno, me espera, le hago la valoración, ahí acabó todo. Mi turno fue como siempre, duro, muchas internaciones, sin dormir y todo. Al día siguiente te vas a tu casa. Una semana después aparece una señora en mi consultorio, pero en el consultorio de otro lado, ya no de emergencia, sino en el consultorio de cardiología como tal. Una señora bien simpática y todo. Se acerca y me dice, usted me ayudó la otra vez en emergencias. Me dice, pues la verdad no me acuerdo, le digo, pero sí, porque hay tanta gente. Sí, usted me ayudó, yo estaba con ellos. Ah, sí, claro. Usted estaba con el yeso y la tenía que operar, pues me operaron. Mire, estoy bien. Claro. Dice. Y yo he venido a agradecerle, me dice. Y me da su tarjeta. Me dice, yo sé que usted no es de aquí, que está con una beca bajita. ¿Y cómo sabe tanto? Me dice, yo soy la jefa de becas. Yo no le puedo dar a usted la beca, pero su esposa está en medicina o está en bioquímica. Pues le damos a ella la beca. Y le dieron la beca por 2 años. O sea, la señora era mi angelito. O sea, yo le ayudé a una persona sin saber quién era y la persona me ayudó al doble. O sea, qué maravilla. Y ese año que tenía incierto, pues se convirtieron en 3 años ciertos. Claro, totalmente. Porque me dieron a mí una beca de 1 año y a mi esposa 2 años. ¿Y cuándo se anunció el bebé? Porque tiene 2 hijas, ¿no? Sí. Y también fue el otro milagro. Al año, otra vez embarazo. Y esta vez sí nació. Y sí nació bien y nació en México. Ahora ella ha nacido en México, es mexicana, boliviana, pero vive en España, ¿no? En España, claro. Ella es feliz, también es médico para variar. También es médico. Sí. Entonces, tu esposa es bioquímica, tú... Yo soy médico. Mi esposa hizo un doctorado allá, un doctorado hacía investigación. Lastimosamente aquí ya no pudo continuar porque la investigación es muy difícil en el medio. Pero hizo un área de un doctorado. Yo hice la especialidad de medicina, de cardiología y después una subespecialidad más allá. Eso, quería que me cuentes. Dices que has estudiado como un jesuita, 20 años. ¿Cómo ha sido esta formación? Sí, a ver, yo hice la carrera básica en la UMSA. En la UMSA. Ajá. 6 años de medicina, normal como todos. Haces tu internado y empieza la especialización. Después hice 3 años de medicina interna, en lo que esperaba salir. Claro. O sea, yo siempre quería salir a hacer cardiología, mi ilusión era hacer cardiología, entonces en lo que esperaba salir, que no es fácil salir, no era fácil salir ni ahora ni antes, siempre fue difícil. O sea, hice 3 años de medicina interna, concluí medicina interna y como internista ya me fui a hacer cardiología a México. 3 años más, ya son 6.
Después hice una subespecialidad. Hasta ahí cardiología. Hasta ahí 6 más 3, 9. ¿sí? Sí. Y después hice 2 subespecialidades en cardiología. Hemodinámica primero y electrofisiología después, 2 años cada una. En total hice 14 años de especialización y 6 de básica, ¿no? Y bueno, medicina es así. Medicina es continuo. O sea, si no te quedas... Y sigues estudiando. Y sigo estudiando. Constantemente. Y ya he pasado los 55 años, pero sigo estudiando y seguiré estudiando porque esa es tu pasión, ¿no? Además te llegas a apasionar y si te gusta, lo haces. Bueno, eso es en conclusión. Claro, algo así. 20 años de trayectoria, 20 años de estudio. Y siguen los estudios, ¿no? Porque mira, ya tengo cuántos años de médico. Para entender un poco, la especialidad principal que tiene el doctor Guayar es electrofisiología. Sí. Eso charlábamos, es como... eres como el electricista del corazón, ¿no es cierto? ¿Nos puedes explicar un poco la especialidad? A ver, el corazón tiene un sistema eléctrico, que es como nuestro marcapaso interno. Es como el cable de la luz, que si prendo el foco, aprieto el interruptor, se prende el foco. Lo mismo pasa en el corazón. El corazón tiene un sistema eléctrico. Lo que hace la electrofisiología es estudiar ese sistema eléctrico y las anomalías que pudieran haber en el sistema eléctrico. Es decir, digamos un cortocircuito. Empieza a latir fuera de foco. Fuera del sistema eléctrico normal, eso es una arritmia, puede hacer taquicardia y entonces nosotros nos dedicamos a eso, a buscar los focos anormales. Buscamos el foco anormal y tratamos de cortarlo. Con calor o con frío son las 2 técnicas que hay y ahora han salido otras nuevas técnicas más, ¿no? Láser, electroporación, una serie de técnicas nuevas. Vaya que yo sé de eso. Sí. Entonces, es una especialidad. Es una subespecialidad dentro de la cardiología. En Bolivia... ¿Eres el único? No. Hay otros doctores que hacen también la electrofisiología, unos más, dos que son mayores que yo y otros 3 o 4 que son más jóvenes que apenas llegaron, ¿no? Hay gente, pero es una subespecialidad muy difícil, muy compleja, es de muchos medios. Necesitas mucha inversión. Lastimosamente las instituciones y los hospitales no invierten. Y los hospitales pocos que han invertido, por ejemplo, el Seguro Social o la petrolera, no tienen el piloto. O sea, tienen la infraestructura, pero no tienen el piloto. Porque es como ¿Qué es el piloto? O sea, la persona que opera. Ok. Es como dicen al que le dan pan al que no tiene dientes, ¿no? Claro. O sea, ese es el mal uso en nuestro sistema, en nuestro medio, de los recursos humanos, ¿no? Y tienes que invertir mucho. La inversión a veces es muy grande, ¿no? Y es una tecnología que se renueva cada vez, cada 4 o 5 años tienes que renovarla, porque ya te quedaste atrás. Es probablemente de las arritmias son muy comunes. ¿Sí? Cada vez más. Cada vez más ¿Por qué? ¿A qué se deben? ¿Cuáles son las...? Primero que siempre había. Se dice que 1 de cada 3.000 personas podía tener arritmias. Eso es un hecho. Pero ahora, con muchos eventos, por ejemplo, infartos, o por ejemplo el COVID, un cuadro viral con una enfermedad del músculo cardíaco que se llama miocarditis, el corazón queda sensible y queda irritable y vienen las arritmias. Y otras que no se sabe por qué, es un poco la lotería, ¿no? Que naces con algo, con un cortocircuito, con un cable de más y eso te provoca. Y son cortocircuitos. ¿No? Son cortocircuitos, ya sea mucho, 1, varios, 2, 3. Y no necesariamente es que la fisiología del corazón esté mal, sino que son... Estructuralmente el corazón es sano, porque como bomba es bueno, pero eléctricamente no. O sea, eléctricamente está fallando. Es como una casa, ¿no? Y tiene un cortocircuito. La casa como estructura es buena, pero los cables están mal. Entonces, o los cambias o los cortas. Claro. Y en este caso, lo que puedes hacer... Tú haces ese trabajo, porque seguramente hay gente que está... Sí. que sufre esos temas. Sí. ¿Cómo te ubicamos? ¿Dónde? Pues yo ya estoy en esto 20 años, ¿no? O sea, es probablemente de los que ha continuado el que más ha continuado. Sí. Y siempre he estado, o sea, la gente me ubica en el consultorio o en la clínica. Siempre, o sea, siempre estoy. Y ahora estamos haciendo un centro especializado en esto que va a estar en Achumani. Está bastante montado, ¿no? Bastante actualizado. ¿Un centro? Un centro, solamente de esa área, ¿no? Sí, ambulatorio se llama, que eso es el único en Bolivia ahorita, va a ser el único en Bolivia. Hay dentro de las clínicas, pero este es un centro especializado solo en el área, ¿no? Qué interesante. Nos va a dar un plus, digamos. Como se hace afuera hay ese método, el sistema ambulatorio, por su especialidad. Es ambulatorio, o sea, no hay nada... Vienen, se les hace procedimiento y se van a las horas, máximo al día siguiente, ¿no? Yo voy a contar un poco, yo he tenido arritmias y el doctor Guayar me atiende hace bastantes años.
A principios de año hicimos un procedimiento, sí, una ablación. Estudio electrofisiológico con ablación, ¿cierto? Exactamente, sí. Que este es un procedimiento que es un poco eliminar esas... Exactamente, buscar los cortocircuitos. Y a veces hay muchos, Claro. como en tu caso. Claro. Y a veces hay uno o dos, que es más fácil. Cuando son muchos focos hay que ir con mucha paciencia y punto a punto. Y ahora hay nuevas técnicas que con solamente aplicar con un shot se corta todo. Pero también tiene su costo y tecnología, ¿no? Que esa va a llegar a Bolivia seguramente al año. ¿Y estamos en proceso? Sí, Claro. sí, estamos ya en la lista de espera para adquirir los equipos. Pero este centro que va a ser en la Chumaní es, digamos, para que cuando hay episodios, cortarlos y... Exactamente, hacer el tratamiento especializado. Un tratamiento especializado, ambulatorio. Exactamente, porque actualmente hacemos en la Clínica del Sur y en algunos centros fuera de la ciudad de La Paz, ¿no? Nos vamos Estos estudios electrofisiológicos como el que me has hecho, ¿se va a hacer en la Chumaní ahora? Sí, también. Okay. También en la del Sur, porque también. la del Sur es la base, digamos, es donde se hacían inicialmente los procedimientos. Para llegar a montar eso es un camino bien largo, porque tienes que entrenar gente. Claro. En un medio que no conocían este sistema. Había un centro en Santa Cruz, pero estaba muy poco desarrollado, entonces nosotros llegamos 2 años después que ellos y continuamos. Esto es de perseverancia. Y no lo haces solo en La Paz, No, vamos a otras ciudades también, donde nos llaman. Habitualmente vamos es todo un equipo, además. Es todo un equipo. O sea, va el equipo. Yo lo he visto en acción. Sí, va el equipo. Sí. Son 2, 3 personas que vamos fijas y los demás que se van acoplando, ¿no? Al final acaban siendo como un equipo de 5 o 6 personas. Cada quien hace su parte, porque es muy delicado. Claro. Y es un trabajo de relojería, literalmente. Es un trabajo de relojería, yo lo he visto. Y hay que hacer con mucho cuidado y a veces se te quedan espacios sin quemar que pueden molestar un tiempo y después puede desaparecer por completo o reaparecer y hay que volver a hacer, ¿no? Pero eso es rara vez. Puede pasar, pero rara vez. Es un trabajo muy a veces largo. Todo lo que doy fe es un podcast donde compartimos historias extraordinarias, como ya nos has contado más de una, creo que 2 o 3, esas que pasan pocas veces en la vida, pero que nos marcan para toda la vida. Sí. ¿Cómo ha influido en tu vida familiar el desarrollo profesional, ¿no? ¿Cómo equilibras las responsabilidades? Es un poco difícil, porque cuando estás en la época en la que los hijos son niños, no los puedes disfrutar al 100%. Claro. Estás en el cumpleaños de uno de ellos y te llaman, tienes que irte. O es el agasajo en el colegio del Día del Padre y no estás. Cosas así, que los chicos, los niños, o sea, los marca. Como que al principio era gracioso porque mi hija, la mayor, que a propósito es médico, cuando le dije que vas a estudiar medicina, ni loca me dijo. Mucho te molestan. Pero después acaba estudiando medicina porque ella comprende, ¿no? Claro. Pero es difícil. Pero es un proceso. Es un proceso. La vida en familia a veces se rompe. Es muy difícil porque no puedes estar siempre con ellos. Tu trabajo es muy duro, es 24/7, o sea, todos los días. A veces apagas tu teléfono y justo el momento que apagaste pasó algo, o sea, te empiezas a sentir incómodo porque estás pensando que alguien que dependía de ti no lo estás apoyando, o sea, no estás cuidando. Es muy duro. Y claro, tienes que encontrar en tu familia también comprensión. Por eso es que hay mucha gente del área que acaba mal. Claro. Y eso es muy duro. En el ámbito familiar. En el ámbito familiar. Y no estás pues siempre con ellos. Y te lo dicen, ¿no? No estás en los momentos difíciles, no estás siempre con nosotros. Después comprenden cuando ya son más grandes, ¿no? Claro. Que para que ellos lleguen a tener una buena vida, pues tú tienes que sacrificar, alguien tiene que sacrificarse. Y claro, en el área médica, la mayoría de los médicos y en el área de salud están enlazados con área de salud, porque si de pronto un médico con un abogado, un médico con un arquitecto, medio difícil, ¿no? De pronto te vas a un turno y no vuelves hasta el día siguiente o 2 días después, la gente no entiende. Dice, claro. ¿Qué está haciendo este? No te ha pasado porque tienes una familia sólida, claro, una familia, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuántos años de casado con tu esposa? 32. 33. ¿Y tienes 2 hijos? 2 hijos. La mayor que ya... ¿Cómo se llama? Los 2, Alejandra. Alejandra, que ella nació en México. Ella está
ahora ya es médico y está haciendo su especialidad en España. Y el menor... ¿En qué especialidad? Está haciendo en medicina familiar y urgencias. Es una especialidad que la crearon recién nomás ante la necesidad del COVID. Sí. Y a la medicina familiar le incluyeron la urgencia, porque son los médicos de primera línea. Porque antes no había médicos de primera línea. O sea, llegaban los del COVID y no había quien los vea. Y entonces han creado en esos países esa especialidad, la han colado en realidad emergencias y medicina familiar. Ella está feliz, está en su primer año, es feliz. Y el menor, que también estudia medicina. También. Sí. También. Él es ¿En qué año está? Ignacio, está en cuarto año y también está con su hermano. Viven allá. En España. Sí. Podían estar aquí, pero lastimosamente el sistema y todo lo que está pasando en nuestro país nos está empujando a los que podamos a tratar de que nuestros hijos estudien en otro lado. Claro. Ni siquiera la base. Mi hija quiere ser doctora, no sé. El problema, ¿me aconsejarías la UMSA, por ejemplo? La UMSA y todas las universidades de medicina aquí son buenas, o sea, están bien porque tienen mucha práctica. Probablemente ha bajado un poco la parte académica, sí, porque han habido unos condicionantes para que el área médica baje en su nivel académico, pero así todos siguen siendo buenos, porque son muy prácticos. Y la práctica te hace, ¿no? O sea, y después aprendes la teoría o paralelamente la teoría y la práctica, y eso te hace un buen profesional y también tener calidad humana, que es la otra parte importante. Pero el problema actual de los médicos en Bolivia es que cuando te formas en Bolivia solamente, el homologar tu título afuera te lleva mucho tiempo. Y entonces vemos gente muy joven que está afuera 2, 3 años esperando la especialidad por la homologación del título. Ese es el problema que antes en mi tiempo no había. En mi tiempo la UMSA era muy reconocida, estoy hablando de hace muchos años. Ya soy médico 33 años. O sea, hace 33 años la UMSA tenía su puestito afuera, o sea, su lugar afuera. Y la homologación de título no era tan complicada. Como que cuando yo me fui a México, paralelamente a que hacía mi especialidad, homologaba mis títulos. En cambio ahora no, ahora homologan el título y recién empiezan la especialidad. Entonces eso está cortando a los jóvenes en su tiempo, ¿no? De pronto sale, de por sí la carrera es larga, sales con una especialización, en la carrera a tus 23, 24 años, mientras estás esperando que te homologuen, ya son 26, 27, con suerte. Algunos lo consiguen antes, otros después, entonces se hace duro para los jóvenes. Por eso es que, a ver, yo comparo. O sea, si se puede, a veces no se puede. Mi hija mayor sale en España con el título europeo, entonces puede hacer la especialización inmediatamente. O sea, no espera. Esa es la diferencia, ¿no? Entre... Académicamente probablemente está igual que los de aquí, porque los de aquí lo hacen muy bien. O sea, hay buenos médicos y muy capaces. El boliviano siempre se ha destacado por eso. Es un médico trabajador, muy estudioso, muy capaz y además no se escapa de nada. Entonces, la diferencia está en el tiempo. Porque cuando ella está haciendo su especialidad, los otros siguen homologando, compañeros del mismo nivel o del mismo curso. Entonces, ese es el único problema actual. Ojalá lo modifiquen, ojalá las universidades. Ojalá las universidades, yo creo que esa es una labor de las universidades, tanto del Estado como las privadas, de hacer tratos convenios con universidades en el exterior para que su título tenga validez y que no perjudiques al estudiante. Un tema pendiente para las autoridades, ¿no? Sí. Perjudicas a los estudiantes 2 o 3 años. Y eso es mucho. En la vida de un médico es mucho. Mira cuántos años estudias. Y ahora todas las profesiones son igual. O sea, todas las profesiones, después de la básica tienes que hacer la especialidad. Si no la haces, pues te quedaste a medias. Porque ya viene otro más formado y te ganan. Porque es muy competitivo. Es muy competitivo. En todo. Todas las profesiones ya son competitivas, todas. Medicina particularmente se hace más competitiva porque muchos quieren ser médicos. No todos lo logran, pero muchos quieren ser médicos porque te gusta la idea de salvar la vida. Es un área diferente, ¿no? Porque es más de ayuda. Cierto, lo económico es importante porque si no tienes dinero, pues no vives. Pero es más te jala la parte moral, la parte de ayuda. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso de Luis Guayar cuando era soldado raso, si vale el término? ¿Cómo en México? Esos años, ¿has presenciado momentos que describirías como milagros médicos, por ejemplo? ¿Existe el milagro? Sí, a ver, he visto muchos milagros médicos, cosas que de pronto tú dices, esta persona se va a morir y sale.
porque algo pasó. Y también he visto cosas muy tristes. O sea, he visto cosas... ¿Podemos contarnos? Sí, por ejemplo, una que me marcó muchísimo. Yo estaba, como te conté, hice la especialidad en un seguro. Es el segundo seguro, porque el seguro más grande de México es el Instituto Mexicano de Seguridad Social, es inmenso. Después está un seguro mediano chico, que es el seguro de los trabajadores del Estado, y después están los hospitales públicos, ¿no? Que no son pequeños, son gigantes. Claro. Y entonces, en el servicio donde yo estaba, llegaban muchos trabajadores del Estado, gente del gobierno y demás. Bueno, gente a veces influyente y a veces no. Como siempre, el influyente quiere hacer valer su influencia, ¿no? Y que no. Había un joven, 33 años, me acuerdo mucho de él, bien amable, muy educado, pero quiso hacer valer su categoría porque tenía un puesto importante, un cargo allá. Y entonces él insistió para que lo operaran del corazón. Y no había fecha, porque la lista de espera es larga. No había fecha. No, me tienen que abrir un espacio, pero no hay. Bueno, le abren un espacio, justo ese día hay algo, falló algo en el quirófano, no se opera. El tipo gritaba como un loco, y su familia igual. Segunda vez intentan operarlo, algo pasó y no se opera. A la tercera, bueno, lo operan contra viento y marea. El tipo sale de la cirugía y cuando estaba saliendo de la cirugía me tocó a mí recibirlo, a mí y a otros doctores más. Yo estaba en curso en intermedio, estaba a la mitad de la carrera y de la especialidad. Entonces lo traen al paciente, dicen, este paciente está un poco irritable, tengan cuidado. Y los enfermeros y enfermeras, que son muy diestros, no tuvieron cuidado. Lo agarran, le sueltan, porque cuando están saliendo de la anestesia a veces son muy irritables y se agarran las cosas. Le sueltan las manos, lo pasan a la cama y el señor hace esto, se arranca el tubo que le estaba dando respiración. Claro. Todavía no estaba despierto completamente. Se arrancó el tubo, se desgarró todo esto, sangraba y sangraba. No lo pudimos intubar nuevamente porque no había forma. Ni siquiera haciéndole una medida de traqueostomía, no se pudo y se murió. Entonces yo digo, cuando es tu hora, es tu hora. No insistas. Claro. Si no te tocó hoy día, no te tocó hoy día. Es porque no era tu día. Y tu día va a ser otro. Hay que ser paciente. Hacer paciencia, ¿no? Paciente y esperar y confiar. Confiar en Dios y en tu suerte y todo, ¿no? O sea, eso me marcó a mí. Fue impresionante. Claro, totalmente. 33 años. Y él no tenía. El hecho de que se te muera un paciente ahí debe ser muy traumático. Es triste, se te mueren los pacientes. Tener que dar la noticia a la familia. Es horrible. Y además la reacción de la familia, no es fácil dar una noticia, salir y decir se ha muerto. O sea, ¿cómo lo vas a decir? Hay formas de decir, hay gente muy bruta y dicen de golpe, no, se murió, no pude hacer nada, lo siento, y se van. No es tan fácil, hay que un poco decirle suavemente, al final vas a decirlo, pero hay formas de decir. Y la gente reacciona de diferente forma. Hay gente que te quiere pegar. Claro, seguro. Hay gente que se pone a llorar, hay gente que te abraza, hay gente que... O sea, yo creo, pero siempre dar la cara, nunca esconderla, ¿no? A veces las cosas no van bien. O sea, a mí me marcan muchas cosas. O gente muy joven que se te muere, ¿no? Hace poco se me muere una paciente que no tenía que morirse, que estaba esperando una cirugía. Y se te muere. O sea, está fuera de tu lógica y de tu contexto. Una persona que ya está más controlada, más estable, que se va a operar y se te muere. O sea, ya no hiciste todo tu esfuerzo, no sabes si te faltó o te sobró, pero se te van. Y a veces no, y a veces dices, se me va a morir. Este se va a morir, no se muere. ¿Y algún caso de esos? Muchos, muchos que lo sacas del cabello, ¿no? O yo trabajo en un área en la que literalmente cuando estás haciendo un procedimiento alguien se te puede ir. Entonces por eso hay mucho equipamiento alrededor y mucha gente alrededor para que te apoye en el momento dado. Y hay gente que en medicina llamamos paro, te hacen paro. Tú tienes que identificarlo rápidamente, ¿no? Y ese rato tratar de reanimar. El 99% de los casos lo reanimas, el 1% restante no puedes y se te van. Es poco frecuente, pero pasa. Bueno, muchas de esas personas cuando entran en paro, yo soy muy curioso y les pregunto, ¿qué sentiste? ¿Te acuerdas? ¿Has escuchado algo? Y te dicen algunos, sí,
estaba dormido y veía que las cosas pasaban rápido. Otros te dicen, vio a un familiar muerto y querido que estaba al final esperándome. O sea, yo creo que están tocando la muerte y los jalas, los sacas. Claro, eso es lindo, ¿no? Es lindo. Y de esos hay muchos. O sea, los salvas. ¿Una historia de esas que te haya impactado? Justo de un paciente, ¿no? Y médico particularmente, era médico. Y nos hizo paro 3 veces cuando le estábamos haciendo un procedimiento. Y lo sacamos y salió. Claro, Iñato decía, muy consciente, decía, hecho paro, ¿no? Claro, hecho paro. Yo veía aquí a mi familia alrededor, entonces es gracioso. No es gracioso, más bien, es muy dramático, es muy creíble. Y dices, ¿hay algo más allá de la muerte? Seguro que sí. Claro, seguro. Y bueno, en realidad, claro, yo me acuerdo que tú atendiste a mi abuelita en los últimos días de su vida. Sí. Y me acuerdo que nos dijiste algo que ella estaba estable. Pero claro, o sea, ya era su hora, entonces como que era cuestión de tiempo. Sí. Eso es triste también, me imagino, ¿no? Sí, como que ya sabes que se van. Claro. A veces ya sabes que se van a ir. Y están estables, sí. no hay... Están estables, ya sabes que se van a ir, ¿no? Y entonces, pero se mueren en paz muchos. Se mueren dormiditos, sin sufrir. Entonces es una muerte, entre comillas, no es muerte linda, ¿no? Pero es una muerte tranquila, es una muerte con paz. Y otras muertes son trágicas, ¿no? Que no puedes recuperarlos. Hay gente que, en el área que estoy, hay gente que tiene un aparato especial que se llama desfibrilador y alguna vez hacen arritmias incontrolables y eso se llama tormenta, porque el aparato detecta y descarga y el señor está despierto. Detecta y descarga, detecta y descarga, detecta y descarga. O sea, es una tormenta que tienes que saberla controlar y eso es una tragedia, tanto para la persona como para el médico que lo está presenciando y tratando de hacer algo. Hay que saber resolver eso. ¿Cómo has manejado la templanza? Porque obviamente, bueno, sí, no sé, la responsabilidad del médico es una vida. Definitivamente creo que es una de las cargas o las responsabilidades más duras sobre una espalda, ¿no? Sí. ¿Cómo lidias con eso, con la templanza para enfrentar los momentos? Hay que tratar de calmarse. Porque si uno más se pone nervioso, pues 2 nerviosos y al final todo sale un desastre. Tratar de calmarse y tratar de ser coherente, ¿no? O sea, tratar de mantener la calma hasta el final, porque ese es el éxito. Cuando hay estas cosas graves, el mantener la calma es importante. Claro. Yo me acuerdo mucho de otro caso así, de esos que muchos que te han tocado, ¿no? Estamos haciendo el procedimiento y de pronto haces un movimiento, de repente un material con un poquitito más de torpeza o más fuerte. El anestesiólogo que está ahí siempre te dice, está bajando la presión. Claro, se ha roto el corazón. Literalmente se ha roto el corazón. Y ese rato tú tienes que saber qué hacer. Porque si vas a esperar, no, llaman al cirujano. Hasta que venga el cirujano, ya se fue. Es cuestión de segundos. Entonces ese rato tienes que actuar. Y para eso tienes que tener una arsenal. ¿Y qué se hace? Haces una punción en esta zona y drenas ese líquido que está por encima del corazón que lo está apretando, ¿no? Lo está apretando. Eso no pasa habitualmente, pero cuando te pasa tienes que saber resolverlo. Mira que no se nos ha muerto. Lo he visto en series, ¿no? Sí, es espectacular, pero ese rato tienes que tenerlo aquí. Claro. Y tienes que estar tranquilo, porque si te pones nervioso, son 2 nerviosos, ¿no? El anestesiólogo, tú y el paciente que, bueno, muchas veces está dormido. Claro, paciente. Si no mantienes la calma, se te van. Pero gracias a Dios no se van y sabes qué hacer, tienes los recursos para hacerlo, porque ese es el otro detalle. Cuando uno se mete a hacer procedimientos de corazón, tienes que tener todo un recurso, toda una infraestructura armada para poder tener éxito. Todo el soporte. Es un soporte y conocimientos, ¿no? Y los conocimientos se da el tiempo. Los conocimientos. Y nunca dejar de estudiar. Yo particularmente, yo tengo en todos los años de experiencia muchos procedimientos hechos, muchísimo, gracias a Dios, y muchos. Pero yo personalmente, puedo estar en el caso 5000 y yo personalmente limpio, coloco mis placas, preparo. Lo he visto. Sí, yo los preparo siempre. Nadie puede preparar, hasta que yo no llego, no pueden tocar. O sea, yo preparo porque es mi responsabilidad. Y entonces, eso me da una secuencia. Usted coloca, sí, tú colocas yo coloco las placas. las placas, coloco los materiales,
preparo, tengo un ingeniero que me ayuda para preparar las máquinas. O sea, es un trabajo conjunto, pero un trabajo bien de equipo. Y yo lo he visto en persona y Sí, puedo dar fe, sí. puedo dar fe un poco de cómo es el procedimiento, porque en muchos momentos he estado despierto. Despierto y Yo otros recuerdo, momentos dormido. Otros dormidos, Sí. ¿no? He estado, Sí. y claro, yo veía y decía, ahora sí, y era realmente una labor de relojero, Sí. ¿no? Puntito tras puntito, Sí. ahora sí, quema. Exacto. Me acuerdo cómo era Sí, la... sí, la- y es un procedimiento que a veces lleva mucho tiempo, a veces no, a veces es muy rápido. Es un poco la lotería, ¿no? Y cada persona es un mundo. Pero si no haces la secuencia y el orden que siempre tiene, que si uno debería tener, puede fallar. Puede Y a fallar. veces los casos más simples son los complicados, Sí. ¿no? Eso pasa como estabas con los Sí. médicos en Estados Unidos, Sí, por ejemplo, ¿no? sí, claro. A veces los casos simples no son simples, habían sido difíciles. Y lo que parecería muy complicado, pues resulta Claro. más simple. Entonces, ¿eso qué quiere decir? No hay paciente fácil ni paciente difícil. Cada cual es un mundo, cada historia es diferente y hay que adaptarse a su historia. Claro. ¿Has tenido casos donde, a pesar de todo el conocimiento y la tecnología médica que utilizas, la recuperación de un paciente te haya sorprendido, llevándote a pensar que hubo algo más allá de la ciencia? Sí. ¿Sí? ¿Podrías Sí. contarnos algunos? Sí, varios. A ver, a veces, o sea, buenos, ¿no ves? Digamos, buenos, que tú haces todo tu mayor esfuerzo y no funciona la cosa, ¿no? Y de pronto le dices, bueno, ya no puedo hacer nada. Y me ha tocado, ¿no? ¿Y qué hago entonces? Gente muy pobre te dice, voy a traer a alguien para que me lo rece. Adelante. Y de pronto, cuando vuelves, el paciente está sentado, como será. Y tú dices, hay algo más, no solamente es la medicina de los médicos, también hay otras medicinas seguramente, y no hay que ser incrédulo, más bien hay que creer en todo y no desconfiar. O sea, es increíble, yo he visto cosas increíbles. Yo he trabajado aparte de, hecho en el Hospital General, como decía, mi primera fase de formación. El Hospital General es un hospital público de alto volumen y muy triste, muy pobre, y seguirá siendo pobre. Porque no... ¿El de acá? El de aquí, el general de aquí. Entonces la gente hasta que no estás adentro no sabes cómo es la vida. Y ahí tú tienes que sacar de tu plata a veces para comprar medicamentos o conseguir medicamentos o lo que sea. Y a veces, más allá de tu voluntad, no puedes conseguir nada. Y entonces ahí viene lo que te contaba, ¿no? De esos pacientes que ya hiciste todo, pero de pronto le dices, ya no puedo hacer nada. Entonces aparecen con sus cosas alternativas, pero tú no lo presencias, ¿ah? Porque no te permiten. Dices, ya, voy a tener una persona que me va a hacer rezos y me lo va a curar. Adelante, yo no digo nada. Yo no miré, no hice nada, me salgo. Y como te decía, al volver, el paciente sentado, comiendo, y estaba medio muerto. Entonces, no te puedes cegar. Hay algo más, debe haber algo más. Cosas que nosotros no las vamos a resolver de repente. Entonces, ¿A no. través de tu trabajo sientes la presencia de Dios en algunos casos? ¿O siempre? A ver, yo soy muy católico, mucho. No soy de los que voy a misa cada domingo, mentiría. Pero yo soy muy católico, ¿en qué sentido? Yo creo en Dios, creo en los santos, creo en las vírgenes. Entro a la iglesia, rezo, y siempre que empiezo un procedimiento, yo rezo un ratito. O sea, no sé. Eso es... Sí, o sea, siempre, o sea, sí, de siempre ha sido eso. Y le pido a Dios que me ayude, que me ilumine y que me dé sabiduría, es lo mejor que le puedo decir. Ya está. Y después, si salen bien las cosas, pues un poco te ayudó, ¿no? Y yo soy muy creyente, muy creyente. O sea, y siempre he sido así. Y como te digo, vas con fe y consigues cosas, ¿no? Y a veces no te están saliendo bien las cosas y dices, San Antonio, Dios, ayúdenme, te ayudan. Claro. Y lo que no estabas resolviendo, resuelves. O sea, a veces ya te cansas, o sea, tu mente ya no da más, tus manos ya no dan más y claro, pero funciona. ¿Entras tranquilo a los procedimientos o siempre hay No, nervios? Yo siempre entro nervioso. Ah, Yo ¿sí? desde el ¿Y primero... ¿cuántos habrás hecho?
miles de casos y siempre... No, el año pasado hice mi estadística solo en Bolivia de los casos de arritmias. Pasaron los 3.000 casos en todo este tiempo, Wow. sin contar los que hice afuera, sin contar marcapasos que debí poner no sé cuántos. Tengo que hacer mi estadística, pero es muy grande. Es que en 20 años se logra mucho. Y además al principio no éramos muchos. Yo era con el otro, el doctor de Santa Cruz y yo en Bolivia. O sea, tenías mucho para hacer. El único inconveniente de estos procedimientos es que resultan costosos. La tecnología es muy cara y lastimosamente los seguros muy pocos cubren, ¿no? Muy pocos cubren y apoyan a los pacientes. La caja lo cubría. Cubría un tiempo, pero ahora ya no cubre. Porque tienen aparentemente su equipo, ¿no? Como decía, tienen el equipo pero no tienen el piloto. O sea, es como no tener nada. Tengo un Ferrari pero no tengo conductor. O sea, no me sirve. Y entonces sigue siendo lo privado lo único. Para bien y para mal. Para mal por los pacientes que no tienen plata. Para bien que hay. Y con linda tecnología, con muy buena tecnología. Santa Cruz está repuntando. Yo creo que en unos años Santa Cruz va a tener más tecnología que nosotros probablemente. Pero ahorita La Paz es el centro de mayor tecnología. Ahorita. Probablemente en unos años no. Probablemente en unos años ellos más recursos y más visión. Porque hay inversores de otro tipo, ¿no? Inversores que no son médicos. El peor administrador es el médico. Es decir, uno no puede perder los nervios, creo que son el estado de alerta de una persona siempre, ¿no? Claro, porque si uno cuando era muy tranquilo es como que se confía, ¿no? Ahí como está. que creo que ahí está, ¿no? Los nervios son como un motor, ¿no? Sí, yo siempre me pongo nervioso, desde el primer caso hasta ahora. O sea, entro siempre nervioso y voy haciendo y me voy tranquilizando, porque voy entrando como en mi salsa. Empiezo a hacer mis cosas y empiezo a pensar lo que voy a hacer. Alguna vez tengo apoyo de otro médico más, la mayoría de las veces estoy yo como operador solo. Tampoco puedes confiar mucho en los demás porque necesitas a alguien que sepa, no es que uno sepa mucho o poco, pero tienes que saber, el que está a tu lado tiene que saber igual o más que tú, para que sea apoyo realmente. De lo contrario no es apoyo, ¿no? Es medio grosero lo que voy a decir, pero había un doctor que decía, el que está a tu lado y no sabe nada es un boludo aséptico. O sea, no hace nada. Está parado a tu lado. ¿Haciendo qué? Tienes que tener al lado a alguien que te apoye, ¿no? Y claro, y los nervios realmente son tu alerta. El no confiarte, el hacer las cosas siempre con cuidadito. Con cuidado, claro. Sí, mucho cuidado. Claro. Porque obviamente... Claro, la confianza es buena, tener confianza en uno mismo, pero claro, yo creo que no es falta de confianza tener nervios, ¿no? Definitivamente. No, todo lo contrario, digamos. Es inevitable. Y además, pienso yo que te mantiene alerta. Y además, lo importante, preparar el caso día previo. Muchos casos son igualitos, pero tú los tienes que preparar. Y tienes que... Lo has leído 10 veces, 20 veces, 30 veces, no importa, leo 100 veces. Porque estoy preparando mi caso para que no se me escape ningún detalle. Y esa es una metodología que la adquieres con el tiempo. Claro. Y la rutina, ¿no? Los electrodos, poner los introductores, los catéteres, la posición de los catéteres. Siempre una secuencia, entonces la secuencia te da un orden, de manera que el margen de error va a ser menor. Puede haber error. Es como el check antes de empezar un vuelo, ¿no es cierto? A, B, C, D, F, G. O sea, siempre tengo que hacer ese procedimiento, pero si me salto de la A a la F, probablemente algo falle en ese lapso, ¿no? Entonces, yo pienso que eso te puede dar éxito al futuro, en el tiempo. Y esperemos que así sea. El corazón es un órgano muy especial y se lo relaciona con los sentimientos. Sí. ¿Tiene que ver? ¿En qué sentido? Es un órgano fisiológico, obviamente. Sí. Pero, ¿por qué el estrés? ¿Por qué Yo me acuerdo mucho una vez que tuve arritmia, tú me dijiste, bueno, si no revierte, vamos a tener que hacer un electroshock, y se revirtió. O sea, es un poco la experiencia, creo yo, ¿no? Meter el susto. Manejas el susto para controlar, ¿no? Sí, así. Explicar un poco eso. A ver, sí, inclusive en la Biblia dicen, ¿no? Los sentimientos están en el corazón y demás, entonces, sí hay. En la Biblia dice, claro, cuida el corazón, ¿no? Sí, porque el corazón mana la vida. Exactamente, sí, exactamente, es la traducción, digamos, que ahí está el sentimiento, la pasión, lo que sea. Sí, sí. Y entonces es eso, que
en tu corazón, el corazón tiene, no solamente es bomba, es un órgano completísimo, tiene un sistema eléctrico y tiene una parte que es un sistema que se llama nervioso autónomo, que se maneja solo, pero este sistema autónomo está relacionado con emociones, ¿no? O sea, impresiones, emociones. Digamos, recibo una impresión fuerte y me desmayo. Es que actuó este sistema. No es que estamos mal del corazón, es una impresión y este sistema lo retó, se bajó la presión de golpe y me desmayé. Esa es la secuencia fisiológica. Entonces, eso sucede. Estoy nervioso, se me acelera el corazón porque estoy descargando adrenalina. Esta adrenalina es el sistema simpático que va a acelerar el corazón, es directo. Estoy muy tranquilo, todo se normaliza. Estoy estresado, me dan arritmias. Claro. Tomo un café en exceso, me da arritmias. O sea, es como que... La comida... Todo. Una comida copiosa, después de una comida copiosa, hay un reflejo vagal que dice, estimula también el corazón. O sea, muchas cosas que están relacionadas. El organismo es una máquina, ¿no? Es una máquina perfecta. Entonces... Definitivamente. Claro, claro. Y todo influye. ¿Y en qué medida la esperanza y la fe ayudan a tus pacientes a recuperarse? ¿Hay esa...? Sí, mucho. ¿Sí? Hay una cosa bien importante. Si el paciente te tiene confianza y fe, tienes el 80% ganado. O sea, eso es un hecho. O sea, si el paciente tiene confianza y fe en ti, en lo que vas a hacer, te está confiando su vida, tienes el 80% ganado. Y lo demás ya depende de tu habilidad y cómo lo vayas a lograr. Y un pequeño porcentaje de suerte, ¿no? Y Dios. ¿No? Y Dios, siempre Dios, ¿no? O sea, primero. Claro, claro. Porque puedes estar con el mejor médico del mundo y todo va mal, ¿eh? Claro, totalmente. Todo va mal. O sea, hay historias. Yo tengo una historia, te voy a contar, sí. Hablando de historias. Mi papá tenía cáncer de colon. ¿Dónde lo operamos? En Bolivia. Yo estaba en España en ese entonces. No, en España mejor. Hay mejores médicos, mejores centros. Error. Lo llevamos a España y fue un desastre. 7 meses internado en el hospital por un error médico. Fatal. O sea, tú dices, es tu día, es tu hora. Si estaba en Viacha o en La Paz, a lo mejor estaba mejor que yéndose tan lejos de su familia. O sea que es un poco de suerte, es el exceso de confianza de algunas personas y es tu día, ¿no? Cambias tu suerte. Claro. O sea, mejor era que se opere aquí, hubiera estado mejor. Pero bueno, ese era. Entonces, así es. Dios, ¿no? Así es. Y hay que aceptarlos, ¿no? Claro, porque tú decides, ¿no? O sea, tú cambias de repente tu suerte. Es lo que te decía, de este señor que hace líos para que lo operen, porque lo operen, y se postergaba por algo la cirugía. Claro. Pues no es tu día, mira, no entres, te vas a morir, no entres, insistes tanto, te vas, te fuiste. Claro. Es que es eso, no hay que cambiar la suerte. ¿Pasó con tu papá la existencia de ir a España de repente? ¿Podía haberlo sido aquí? Y yo te aseguro que le iba mejor. Y sin complicaciones. Igual, el cáncer es cáncer. Al final, el final es el mismo, ¿no? Al final acaban muriéndose, o sea, más tiempo, menos tiempo, pero al final es lo mismo, ¿no? Pero es eso, ¿no? Tienes que saber escoger también y decidir con calma. A veces dices, voy a estar mejor allá. No sé, hay que pensarla mucho. ¿Puedo pedirte que me cuentes eso que definió tu mamá en tu vida, que fue un cambio? Sí, algo importante. Sí. Bueno, mi mamá tenía una enfermedad reumática del corazón, enferma del corazón desde que yo era niño. Y entonces yo le decía cuando era niño, mamá, yo voy a ser cardiólogo y te voy a curar. Y ese fue uno de mis estímulos, ¿no? Para ser cardiólogo. O sea, quería ser cardiólogo y curar a mi mamá. Y otro estímulo que fue muy grande, en la Facultad de Medicina en ese entonces teníamos los mejores profesores, o sea, ahora también hay, pero en ese entonces eran impecables. O sea, el mejor cardiólogo era profesor, el mejor anestesiólogo era profesor, siempre eran los mejores los profesores. Y a mí me tocó una vez en una clase de cardiología, cuando estaba en la carrera, un doctor, te hizo una pregunta y no sabías, y te dice tu vida, ¿no? Y te dice, eres un bruto, no sabes nada, qué barbaridad, debías irte, debías ser cualquier cosa menos médico. Bueno, eso me estimuló, aparte de la historia que tenía de mi mamá, que quería yo curarla, ¿no? Porque quería ser cardiólogo, porque la veía siempre enfermita.
Y entonces ese doctor como que me empujó. Es el poquito que me faltaba, me empujó. Porque yo antes, cuando empecé la carrera, estaba entre que quería ser neurólogo, neurocirujano y cardiólogo. Bueno, estaba entre con mi mamá, que estaba enferma de corazón. A lo mejor no le iba a curar, porque en la familia es difícil que cure a su familia. Es muy, muy difícil eso. Pero era el estímulo. Y este doctor me empujó a que sea cardiólogo, ¿no? Porque yo dije, no, este no me va a ganar. Yo voy a estudiar y voy a estudiar mucho y me empezó a gustar. Claro. Claro. Y ya, y así fue. ¿Y atendiste a tu mamá? Sí, la atendí y yo la curaba, la atendía siempre. Al final el médico que la veía ya envejeció, no la veía, y entonces yo acabé viéndola hasta que se nos fue, ¿no? Pero siempre controlada. Claro. Pero siempre controlada. Inclusive me la llevé a México para que le hagan un procedimiento de corazón. Como yo estaba en México y en España, estuve en México y después en España, entonces me la llevé a México para que le hagan un procedimiento de corazón y estuvo muy bien durante unos 12 buenos años, ¿no? Ya después empezó a deteriorarse y después en la pandemia se nos fue, ¿no? Pero bueno. Oye, eso ya es parte de la vida. Sí. La pandemia ha sido dura, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo te ha llegado con tu mamá en este caso? Con todos. Bueno, no es que le dio COVID, sino que no podías atenderlas, tenían que operarla y no podías entrar a hospitales porque era COVID por todos lados y las arriesgabas, pero al final tenías que hacerlo, ¿no? La pandemia fue muy dura y un sistema de salud que no estaba preparado. Ninguno en realidad en el mundo estaba preparado, se prepararon en el camino, ¿no? Se prepararon en el camino, pero claro, unos tienen más recursos que otros, a nosotros nos faltaban recursos. Claro. Sí. ¿Cuál ha sido la operación más difícil que has? ¿La ubicas o algunas? La más difícil que he tenido en mi vida, sí. Esa vez que se me lastimó el corazón en un paciente fue la más difícil, porque me costó mucho y después más bien que... ¿Pero salvó? Sí, sí. Y después a los 2 días le hicimos otra vez la curativa, ¿no? Porque estábamos empezando apenas un procedimiento. Ese fue el más difícil de todos, porque era muy difícil técnicamente, anatómicamente, por eso también hubo complicación, pero después salió bien. La salvamos de su complicación y a los días la volvimos a meter y ya la curamos, pero esta vez ya con pies de plomo, ¿no? Claro. Ya no entras donde no debes entrar. Claro. A veces es que no es exceso de confianza, es que dices, puedo hacer esto más, y por hacer esto más, ahí la friegas. Entonces, no salgas de tu rutina, haz lo que tienes que hacer. Hay que hacer, y ahí. No hagas más. Claro, claro. Sí. ¿Algún familiar? ¿Has operado a un familiar que ha sido difícil? Que no me ha tocado familiares, no. Trato de escapar. Claro. Sí, o sea, los puedo ver en el área clínica, porque soy clínico, pero ya más allá prefiero no hacerlo. Espero que no me toque, porque yo creo que se me borraría la película, porque no es lo mismo un ser querido aquí. Y no es lo mismo un familiar querido que un paciente querido, ¿entiendes? O sea, un paciente lo puedes ver porque es paciente, no es familia directa. Es muy querido el paciente, pero no es tu familia. Claro. Entonces ya eres relación médico-paciente, es otra historia. Pero familia con familia es muy complicado. Por esto es que la mayoría de los médicos tratan de no atender a la familia, porque puede cerrar. Sí, alguna vez escuché que decía, entre los médicos, ¿no? Decir, pucha, siempre se complica cuando te toca un amigo, por ejemplo, sí. ¿no? Un amigo cercano. Sí, ¿Pasa? Sí, pasa. El recomendado. O el médico al que no tienes que fallar y fallas, ¿no? Es que pasa. Y por eso dicen, es mejor no decir que eres y punto, entrar como un paciente más y normal. ¿Cómo ha influido en ti tu fe en las decisiones difíciles que has tenido que tomar? Tu fe en Dios. Yo creo que eso te da fortaleza, ¿no? O sea, y te permite seguir adelante. O sea, estás en crisis y de pronto todo se soluciona, ¿no? Como ha habido casos. Entonces, esa fe que tienes, entre comillas, mueve montañas y te permite seguir, ¿no? Claro. Sigues. O sea, es bien interesante porque no paras. Y tú mismo te sorprendes, ¿no? Dices, ¿cómo tengo tanta fuerza? Ya debí estar tirando la toalla. Y bueno, la fe. ¿Y hasta cuándo piensas? ¿Seguir? Sí. Yo creo que hasta que pueda. Yo tengo una visión de la vida muy diferente. ¿35 años ya? 33 años de médico.
yo tengo una visión de la vida muy particular. O sea, yo digo, mientras puedas, hay que hacerlo. Mientras puedas viajar y caminar y correr, viaja. Mientras puedas trabajar y ser lúcido y hacer bien las cosas y una mano con pulso firme, hazlo. Cuando no puedas, pues ya llegará el momento. Si en algún momento veo yo que ya no puedo, pues hay que saber retirarse como en todo, ¿no? Yo te digo, yo tengo la vivencia de mi padre con cáncer, muy mal. Hasta una semana antes de que se muera, seguía yendo a su bufete, era un abogado. Era abogado, un abogado muy cuidadoso. Tu familia tiene tradición en el derecho, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Todos eran abogados, menos yo. Y entonces ves eso y dices, ese es mi mejor ejemplo. Una semana antes de morir se sigue yendo a su bufete. Claro. Y otros que se jubilan y están tirados en su casa, todos con la barriga grande, ¿no? Pues eso no es vida. Pienso yo no me vería jubilado, la verdad. No me veo jubilado, no sé qué haría, yo me muero. Pero el momento de intervenir sí, porque ahí tienes que tener mano firme. No, yo creo que ahí tienes que tener madurez para decir hasta aquí llegué y hasta aquí ya. Desde aquí me voy clínico, aquí. Me puedo quedar apoyando o como clínico nada más, pero tienes que tener madurez. O sea, para eso hay que decir, yo ya no veo bien, digamos, pues ahí la paro. Mis manos no son firmes, ahí la paro. Ya no estoy haciendo bien las cosas. Y entonces tienes que saber cuándo. Yo me acuerdo de un profesor, no voy a decir quién, pero no te miento, estaba dándote la clase y agarraba la hoja y así la ponía. O sea, no leía. Entonces ya tampoco, ¿no? O sea, yo creo que tienes que saber retirarte cuando tienes que retirarte dignamente, así como los jugadores, ¿no? En tu mejor época. Si pudieras dejar un mensaje de esperanza para las personas que atraviesan momentos difíciles, ya sea de salud o personales, ¿qué les dirías? Bueno, yo les diría que nunca pierdan la fe, como primera cosa, que siempre traten de ser positivos y de buscar la mejor opción y no cerrarse. Y sobre todo intentar en vida hacer lo que puedas por el ser querido, ¿no? En vida. O sea, cuando esté en vida, apoyarlo y tener fe, ¿no? Y en momentos difíciles apoyarse, no hay otra. En momentos difíciles no te puedes hundir porque es cuando más necesitas a la gente y ahí te das cuenta realmente quién es tu amigo y quién no. Quién es tu familia de verdad y quién es no. Eres un médico que ha visto milagros en su vida y que ha visto milagros en sus pacientes. Eso es realmente ver un poco la obra de Dios en la vida, ¿no? Así es. Que eso es ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Sí, que es una bendición. Una bendición. Sí, que lo ves y lo sentiste, ¿no? O sea, es una bendición. Yo creo que mucha gente tiene esa visión, o sea, esa percepción o esa vivencia. A lo mejor no lo toman en cuenta. Y en todas las profesiones yo creo que también debe ser, ¿no? Debes tener tus cosas buenas y malas, las cosas buenas que has visto y malas, pero en medicina particularmente te toca vivir y estás con vidas, entonces yo creo que ves más. Yo creo que ves más y mientras más pasan los años, mientras más te crecen las canas en los bigotes y en la cabeza, tienes más experiencia, ¿no? Y eso, y a veces el tiempo, ¿no? El tiempo. La charla que hemos tenido me ha llevado a un versículo específico que quisiera compartírtelo, que está en Josué 1:9, ¿no? Es una parte que dice, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Y creo que un médico como el Dr. Wire ha sido valiente y es esforzado en su carrera. Tú ves que estudia todos los días, has estudiado 30 años y todo eso, ¿no? Ha habido esfuerzo y valentía, porque enfrentar momentos difíciles como ese caso que has contado, ¿no? Sí. Pero la segunda parte del versículo es aún más linda, dice, pero no temas ni desmayes, porque tu Dios irá contigo donde quiera que vayas. Y creo que Dios está contigo. Y yo doy fe de eso, porque yo he estado en tus manos y te agradezco por eso. Y es un gusto haberte tenido con nosotros. Gracias. Un agradecimiento a Dios, a Reinaldo Lima, al productor Miguel Guzmán, a Román Sandalio, Johnny Mariño y todos quienes nos han preparado todo esto. Es una bendición, un agradecimiento para todos ellos y se los digo todos los episodios. Un agradecimiento también a la empresa La Cascada que nos apoya, una empresa orgullosamente boliviana. Y bueno, gracias Luis por
por dar fe de esas historias maravillosas, excepcionales, que me han emocionado y seguramente a quienes vean el podcast también. Gracias. Esas que ocurren pocas veces, pero que marcan para siempre. Eso sí. Muchas gracias por Gracias a ustedes por la invitación. Agradecemos a todos por acompañarnos en este episodio de Doy Fe. Si es que te ha gustado esta historia, por favor no olvides suscribirte, danos un like, compártelo con familiares y amigos. Este es el adelanto de nuestro próximo programa. Porque es lo que tú vas haciendo cada día, lo que vas trabajando, es tu gran proyecto. Pero muchas veces lo dejamos, creo, al último, en el orden que te decía. A veces nos olvidamos de aquello, nos olvidamos de nuestros hijos, de nuestras esposas. Soy Marcelo Tedeschi Vargas, esto fue Doy Fe. Hasta la próxima semana. Chao, que estén muy bien.